La voy a saludar a Andrea Sarnari, la presidenta de la Federación Agraria, que está en línea. Andrea, ¿cómo andás? Buen día. Acá Carola, Tomás, Sofi, te saludamos. Buen día, Caro, Tomás, Sofi, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Qué semana cargada? Voy a arrancar por el robo. ¿Qué pasó? ¿Fue un robo? ¿Te robaron animales en el campo? Bueno, la verdad que no puedo decir que me los hayan robado, desaparecieron. Sí. Y no hay ninguna señal de nada, digamos, porque no hay un alambre roto, no está la tranquera violentada, el campo no tiene manga para cargar los animales. Fue como muy extraño, desaparecieron 15 vaquillonas y al día siguiente aparecieron a 10 kilómetros. ¿Esto en la zona de Bolívar? En la calle. En Bolívar, sí, ahí a 15 kilómetros de Bolívar, en una localidad que se llama Ibarra, yendo para Pampilleta. Bueno, desaparecieron sin ningún signo de violencia. Qué raro. Afuera, digamos, lo perimetral. Ahora adentro sí estaban todos los eléctricos de las parcelas todos tirados, o sea, los animales habían corrido. No eran todos los animales que estaban en el campo, había más vaquillonas y faltaron solo 15. Bueno, fue raro, no había pisadas, no había rastros de camión. Bueno, hay lotes que son linderos y está la calle también que es lindera por otra parte. No había rastros, no había pisadas y al otro día, a los 15, más o menos entre 10 y 15 kilómetros, no los medimos bien, la policía los encontró en una calle. Se notaban que habían estado caminando los animales o que algún movimiento habían tenido, pero bueno, afortunadamente estaban bien. Así que no podemos decir, no tenemos indicio de nada, pero la verdad que es raro, es muy raro. ¿Los ovnis ahí en Bolívar no dejaron nunca rastros? Porque no dejaron nunca rastros, pero bueno, hay un alambre mediero que pareciera estar un poco forzado, pero nada, no tenemos certeza para decir los robaron, acá los robaron, pero tampoco para que los animales, que son animales mansos, hayan están hecho eso de repente. En parcela, claro, que están con otra tropa, que quedó el resto de la tropa ahí adentro, digamos, es raro también que animales se puedan salir tan fácilmente en un campo donde tiene los alambres bien. Bueno, ahora, es raro. Es raro y queda ahí para resolver, pero de todas maneras nosotros venimos siguiendo un par de casos en Lincoln, en provincia de Buenos Aires, en Bedia, que después se terminaron encontrando algunos animales. ¿Qué tan común es en esta época la inseguridad rural y en este caso el robo de hacienda? Entiendo que quizás tenga que ver con el buen momento de la ganadería o sea casualidad, pero me encuentro con varias noticias por esta época. Mira, yo no he mirado las estadísticas en los últimos días, pero Bolívar es uno de los lugares donde más hacienda desaparece. Mirá. No sé si es porque se denuncia, claro. Porque también tiene que ver con esto, ¿no? Con que, ha empezado a haber más denuncias de los robos de animales o con que efectivamente es una zona donde está desapareciendo vacas. Y bueno, ha pasado, pero claramente han sido robos donde finalmente desaparecieron completamente y no aparecieron, bueno, y algunos que aparecen, ¿no? También eso es raro. Y otros que han terminado en el frigorífico, bueno, pero Bolívar es un lugar donde ya hace bastante tiempo que hay delito rural, con robo de hacienda, con entradas en los campos, en los galpones. Mirá. También. Bueno, se está trabajando en eso fuertemente, pero sigue habiendo mucho. Es una zona bastante roja, diría yo. Ok, ¿y hay estadísticas por fuera de las denuncias? Digo, no sé, el Ministerio de Seguridad, en algún momento recuerdo que le habían pedido desde las entidades productivas al Ministerio de Seguridad de la Nación que tuviera una estadística sobre inseguridad rural. ¿Hay algo? Hay algunas estadísticas que empieza a ver, nos están pidiendo y creo que es razonable que los productores denunciemos, claro. Porque muchas veces no se denuncian y también eso perjudica después tener números finales. Bueno, está empezando a ver y esto quiero decir, es importante denunciar los robos de hacienda, todos los robos, ¿no? Sí. Los galpones también, digamos, en el campo es importante, porque uno a veces no quiere tener más problemas, ¿viste? También pasa eso mucho, que los productores dicen, bueno, si no van a aparecer, ya me la habrán carneado, no llega a tiempo, o te los carnearon directamente. A mí me ha pasado que me han carneado animales adentro del campo, pero nunca llevárselos así de esta manera. Bueno, es importante denunciarlo porque tenemos que conocer dónde están para que nos puedan ayudar también. Andrea, me quiero meter en algún otro tema vinculado a
a los intentos legislativos que hizo el gobierno esta semana. Digo intentos porque en el proyecto de inviolabilidad de la ley privada aparecían dos iniciativas que finalmente terminaron quedando afuera: la ley de tierras con esta quita del límite a la extranjerización, esta quita del límite de 15%, y por otro lado la ley de manejo del fuego. Lo charlaba acá con Nacho Orteri a la mañana todos estos días. Daba la sensación de que el campo, no como dirigencia, como mesa de enlace, no estaba teniendo una postura, al menos no una unificada y concreta en público sobre estas iniciativas. Después vi que sí, la Federación Agraria, por su cuenta, después de reunirse el Consejo Directivo, emitía alguna opinión. ¿Por qué la mesa de enlace no habló de esta cuestión? ¿Faltaba consenso? ¿Qué piensan sobre la ley de tierras y sobre la ley de manejo del fuego? No, mira, sí lo habíamos conversado, lo conversamos bastante y efectivamente nosotros habíamos salido antes, pero bueno, estas cosas que a veces toman estado público y otras no, pero cuando el proyecto llegó al Senado, nosotros nos manifestamos públicamente. De hecho, el día que se trató y se suspendió, que se postergó para esta semana pasada, nosotros habíamos salido fuertemente con un comunicado como Federación Agraria, porque para la Federación Agraria es, digamos, un tema que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo. De hecho, de antes de que esté la ley, teníamos un proyecto propio, que no es el que está hoy vigente, pero que se acerca mucho, cuidando y resguardando, Carola. Y me parece que acá lo que hubo, y lo decíamos después del Consejo Directivo, una discusión que se mezcló. Una discusión que puso como tapete, me parece que fue un error, la propiedad privada. Como la propiedad privada, cuando estamos hablando de otra cuestión, digamos, no se está discutiendo sobre el resguardo y el respeto a la propiedad privada. Todos respetamos la propiedad privada, no tenemos ni que decirlo, está en nuestra Constitución, lo decimos, está en el Código Civil, está en cada una de las leyes y lo respetamos como tal, y nos parece que es el modo en que la Argentina ha decidido resguardar a la propiedad de cada uno. Pero eso no era lo que estaba en discusión con la ley de extranjerización de tierras, que además tiene 4 límites, no solo un límite del que se habló en los medios o que los legisladores lo quisieron poner como el único límite. Hay un límite que es el de Pampa Húmeda, región núcleo, que es el de 2.000 hectáreas para zona productiva, para todo tipo de extranjeros, pero hay otro límite que es el 15% a nivel provincial, para que no pueda haber más de ese 15% extranjerizado, que creo que es el que más se discutió. Hay otro límite que es el límite a nivel nacional, que no pueden los extranjeros de una misma nacionalidad tener más del 30% de toda la tierra en la Argentina, y hay un límite que tiene que ver con las cuestiones, con las zonas fronterizas y los recursos estratégicos. Entonces me parece que no se puso en discusión claramente qué era lo que se estaba perdiendo en caso de que se quitaran todos los límites, porque el primer proyecto quitaba todos los límites, ¿no? Y entonces podemos hablar de la soberanía territorial y la defensa nacional cuando hablamos en zona de fronteras, podemos hablar de los recursos naturales y cómo pueden impactar la extranjerización de recursos. Y cuando hablamos de extranjerización, no hablamos de venta simplemente para los extranjeros, porque ninguno de nosotros como productores, ninguna de las entidades nos oponemos a que vengan extranjeros a invertir, a producir, a instalarse en la Argentina, a generar desarrollo, a vivir, a instalarse. Digo, sería muy necio de nuestra parte negarnos a eso, cuando nuestra propia Constitución habla de que bienvenidos sean todos los habitantes del mundo que quieran habitarle el suelo argentino. Ahora, una cosa es que vengan a producir y que vengan a trabajar en las mismas condiciones que nosotros, y otra es que extranjericen recursos, que significa que o los vuelvan improductivos o se lleven recursos que son importantes para toda la Argentina, no solo para los productores. Digo, el agua, la minería, hay que cuidarlos, y no decimos tampoco que no hay que explotarlos, pero sí con un control del Estado, tal cual los tenemos los argentinos. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, poner un límite al extranjero es no permitir que vengan capitales a destruir nuestros recursos naturales sin que haya un contralor del Estado. Eso es lo que de alguna manera tratamos de significar y decir, estos límites no le están prohibiendo a nadie que venga a invertir a la Argentina. De hecho, vos lo decías hace un rato en el programa porque te estaba escuchando, decías que no hemos llegado todavía al límite que tenemos de tierras para vender. Eso significa que si vienen a producir a la Argentina en las mismas condiciones que producimos los argentinos, y bueno, por algo no vienen, digo, habrá que generarles condiciones como hay que generarnos los argentinos. Que no tienen necesariamente que ver con la ley de tierras, seguramente, sino con el costo argentino, la estructura impositiva, etcétera, etcétera. Totalmente, de hecho nuestras empresas se van a otro lado, a veces por los costos que tienen. Y la otra es, que me preguntabas, que es la ley de fuego. Bueno,
la verdad que en toda esta discusión es una pena que no se dé un debate serio, porque la verdad que eso sí que es una limitante que no tiene razón de ser. ¿Sabés? ¿Hay casos en los que se haya aplicado? ¿Conocés productores a los que se haya quemado el campo y no hayan podido hacer movimientos o cambios de actividad o movimientos inmobiliarios o ventas por 30 o 60 años? Porque tengo la sensación, esto es solamente una sensación, de que la posibilidad de pasar a la práctica con esa ley siempre fue bastante difícil de todas maneras, pero no lo tengo claro. Que siempre fue una cuestión más ideológica, digo. No tengo datos de que eso haya sucedido, pero sí me parece que es una prohibición legal, porque práctica, como te digo, no conozco casos todavía, pero legal que no tiene razón y sentido de ser, digo. Me parece que para eso existe una justicia, una investigación, y si hay una intencionalidad de hacerlo, bueno, habrá que descubrirlo, habrá que investigarlo, tendrá que estar probado. Digo, pero ¿a cuántos productores nos pasa que se nos incendian las cosas sin razón, digamos? Vos tenés un rastrojo de trigo y no sé, rayo. Un rayo, una chapita que hace reflejo con el sol en pleno verano y con mucho calor, la maquinaria, un rastrojo de trigo, tal cual. Bueno, esas cosas pasan y me parece que es importante que haya comprobación de los hechos. No digo que si hay una intencionalidad de quemar campos para inutilizarlos, bueno, tendrá que ser penalizado, digo, hay que aplicar la ley. Y habrá que hacer que la justicia funcione. Pero la ley en sí parece no tener sustento, ¿no? Perdón, entonces bancaban la iniciativa del gobierno. ¿Qué les pasa con que se haya caído? Bueno, es perjudicial, porque en realidad esto sí, digo, pero cae esto en manga de un montón de proyectos todos juntos, quedó en el medio, que a veces no se discuten cada una de las cosas, ¿no? Porque en definitiva que exista la prohibición como existe, sin ninguna comprobación del hecho de que si es caso fortuito, si es fuerza mayor, si fue intencional, bueno, parece como que es bastante prohibitiva y que da lugar a que pueda haber hasta intencionalidad para que no suceda una venta. Andrea, ¿cómo estás? Tomás Rivas te saluda. ¿Qué tal, Tomás? Buen día. Buen día. ¿Volviste a hablar con tus colegas de la mesa de enlace del jueves para este lado? Para ver si van a seguir charlando, si va a haber alguna posición conjunta. Digo, ¿cómo siguen de acá para adelante? Porque volviendo al tema tierras con Nicolás Pinochet, ¿había alguna diferencia? Y el gobierno dijo que va a insistir con esta iniciativa. Y el gobierno sí va a seguir insistiendo. ¿Volvieron a charlar del tema? No lo volvimos a charlar, lo charlamos justo el día que fue la sesión, previo a la sesión. Mira, la diferencia que puede existir, creo que coincidimos en la mayoría de las cosas, que con la ley de tierras, la mesa de enlace, que tenemos esta mirada, ¿no?, de que tiene que haber un contralor y que no puede estar librado cualquier cosa porque puede perjudicar o la soberanía o los recursos, bueno. Claramente que algunas entidades como CRA y Sociedad Rural tienen una preocupación mucho mayor con la Patagonia, ¿no?, donde ellos tienen mucho representado y nosotros no tanto. ¿Por qué? Porque tienen ese temor, digamos, de que no vengan capitales a instalarse y generar algunas zonas improductivas y que después los productores que están ahí radicados y trabajando tengan algún problema para producir, como son generar grandes ambientes donde no se puede realizar ninguna práctica productiva. Bueno, tenemos algunas miradas que no son contradictorias, que son diferentes, pero no lo charlamos posterior a la sesión. Seguramente esta semana que entra tendremos reunión. Gracias, Andrea, por la charla. Que tengas lindo domingo. No, gracias a ustedes. Que terminen lindo el domingo a las 3. Un abrazo. Igualmente. Abrazo. Ahí estaba la presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Cernari, charlando con nosotros. Bueno, efectivamente esto corre por cuenta mía, por supuesto. La mesa de enlace no tiene una postura unificada. De hecho, hay entidades, caso de CRA y de la propia Coninagro, que no tienen una postura, no solo no tienen una postura pública sobre esta cuestión de la ley de tierras, sino al interior. No terminan de encontrar consensos al interior. Obviamente representan a mucha gente, no se corta solo un dirigente y eso hizo que no hubiese consenso, por ejemplo, para que la mesa de enlace hablara de este tema que claramente le compete. Claramente le compete. Digo, después cada uno pensará si está bien o no
que no haya una postura no unificada, sino una postura de cada una de las entidades del campo para saber qué piensan, pero lo que me dicen es, inclusive en las entidades que no encontraron esa postura interna, tenemos muy divididos los representados, las opiniones de los representados. Pero bueno, por eso en definitiva el campo, la verdad, a mi gusto habló poquito de esta cuestión, ni para bien ni para mal, digo, yo no esperaba una opinión en particular, estaba esperando que dijeran lo que yo pensaba, sino que dijeran algo, me parecía que era un tema que les competía. Cuando muchas veces desde esas mismas organizaciones cuestionan que no se les da voz lo suficiente o que el Congreso no le da suficiente espacio al agro, bueno, esta era una oportunidad.